Siguiente. Siguiente. Sí, siguiente. Bueno, no hay nadie que lo vote. Ahí está. ¿Qué creen que existe más? ¿Qué creen que existe más, investigación cuantitativa o cualitativa? Cuali. Cuanti. ¿Cuál? Cuali. Cuanti. Hace un momento Juan, justo en el inicio de la apertura de esta ceremonia, justo indicó que había más investigación cuantitativa que se hacía. Sin embargo, hay un dato que quiero presentarles. Siguiente. Bueno, yo quiero presentarles, pero... Siguiente. Sí, avance, que pase toda la diapositiva. Ya está ahí. Bueno, el día de ayer, jugando un rato en Google Académico, dije, ya que el día de hoy voy a presentar algo de debate, quiero ver, en realidad, haciendo una búsqueda en Google Académico, se puede hacer la búsqueda en otro navegador, pero lo puse como para que ustedes puedan comprobar si yo estoy diciendo la verdad o mintiendo, porque lo pueden hacer también. Y encontré algo muy curioso. Encontré que incluso en forma general, cuando se pone el término de investigación cuantitativa en el Google Académico, en forma general, hay una probabilidad, porque eso es una especie de probabilidad simple, de encontrar un artículo en 23% y encontrar un artículo de cualitativa en 76%. Es más probable que al buscar el término en forma general en Google, encontremos investigación cualitativa que cuantitativa. Esto es curioso, y hablamos mucho de cuantitativa. Esto lo he dividido por años, en los 10 años, en los 5 años y en el último año. Siguiente, hay una gráfica para explicar esto. En esta gráfica podemos plasmar justamente el detalle de ver que al inicio en rojo cualitativo había más probabilidad en forma general de encontrar en la base de datos el término de investigación cualitativa. Pero con el tiempo que está sucediendo, esta probabilidad ha ido disminuyendo. O sea, en 10 años es 57, en 5 años es 50 y en el último año, o sea, 2016-2017, lo que vamos actualmente, solamente 11%. ¿Qué ha pasado con la investigación cuantitativa? Al inicio era menos su probabilidad de encontrar en el término y con el tiempo ha ido incrementándose. Pese a que todo nos dijo que al momento que levantaron la mano hay más investigación cuantitativa, parece que el término, al menos abajo, me estoy haciendo una anotación que es el término, aparece más en el Google Académico. Esto es curioso. Siguiente. Kressler, que tiene un libro sobre investigación cualitativa, en su página 17 pone una tabla que hace criterios sobre si algunas asunciones, supuestos que deben seguir estas dos enfoques. Hay uno ontológico, epistemológico, axiológico, retórico y metodológico. En realidad es muy complejo debatirlo, es demasiado en realidad. Yo solamente el día de hoy voy a hablar un poco de lo metodológico, pero si vemos en lo ontológico se refiere a la forma o cuál es la naturaleza de la realidad. El cuantitativo dice es más objetivo y el cualitativo es más subjetivo. En lo epistemológico, cuál es la relación entre el investigador y el objeto de su investigación. En lo cuantitativo no está implicado y en lo cualitativo interactúa con esto. En lo axiológico, por ejemplo, está libre de valores o sesgos que tienen que ver con el objetivo, y en lo cualitativo está impregnado de sus propias creencias. En lo retórico, el cuantitativo es más impersonal y el cualitativo es más personal. Y en lo metodológico, ¿cómo se llega de lo hipotético a lo hipotético deductivo, que es la forma de razonamiento que tenemos en la manera metodológica, y en lo otro, en lo inductivo? Pero le digo, es muy complicado debatirlo ambos. Voy a plantear una reflexión el día de hoy a ver cómo me va con esto. Siguiente. Bueno, pero de ahí parte algo muy curioso. La gente ha comenzado a hablar de investigación cuantitativa y cualitativa, que eso amerita la visión mixta, que quien he visto que impulsa este enfoque es Sampieri y Mendoza, en un texto que tiene como el matrimonio, un paradigma mixto, el matrimonio entre cuantitativo y cualitativo, un paradigma mixto. No he visto en otros lados que impulsen tanto lo mixto como ellos dos, estos autores. Seguramente hay, pero esos son los que impulsan. Luego hay otra forma de llamarlo como investigación cualitativa o cuantitativa. Y aquí aparecen los enfoques, que aparecen Montero y León por su clasificación. Una manera de ver la investigación. Y hay algunos que ponen la investigación cuantitativa versus la investigación cuantitativa, que lo plantean como una competencia. ¿Quién sabe cómo? ¿En qué año también será? Porque en realidad no sé cómo han llegado, es una broma, ojo, eso de ello. Quizá una cita, no me vayan a ir a buscar a Google, no aparece esa cita.
Porque en realidad no sé cómo han llegado al versus y ahí está el problema. El problema de los enfoques tiene que ver con la competencia. Siguiente, por favor. Por esa razón, la competencia plasma un detalle. Competir es esperar que haya uno mejor. Es que alguien llegue primero. Hay un mejor enfoque que otro. Desde ahí estás sesgada el razonamiento que se está haciendo. Hay algunos autores, como por ejemplo Albalde Paz y Muñoz Cantera en el 92, que hablan de complementariedad. Pero el concepto de complementariedad es verlo así como un rompecabezas que le falta una pieza. Yo pongo y lo complemento. Entonces de alguna manera dice, estos dos enfoques se complementan, pero al complementarse están incompletos y juntos hacen uno solo. Esa es una manera que yo lo veo. Pero hay otro enfoque que me gusta un poco más, que plantea la coexistencia, que lleva el título justo de esta ponencia, este debate, que es el de Irene Basilachi Gayaldino, que ella plantea que coexisten. Y como está en el gráfico, incluso ahí, en realidad cada enfoque habita un espacio en esta realidad. Y tiene un objetivo que está resuelto en un artículo de Campos, justamente el profesor Campos, que es profesor de la Universidad de San Marcos, y que dice que el problema se resuelve porque el investigador debe enfocarse en el problema u objetivo de estudio. Pero ambos enfoques existen. Si yo digo de repente, más allá del método, lo que voy a hacer es plasmar una investigación que quiero profundizar sobre experiencias de madres gestantes, supongamos, me importa más la pregunta, el objetivo, que el método. Porque eso va a dar respuesta a algo que está sucediendo en la realidad. El método va a ser simplemente los pasos. La coexistencia parece ser un enfoque que aporta un poco más al resolver este problema. Ambos enfoques habitan en este espacio, pero no están compitiendo mutuamente. Siguiente, por favor. Y dentro del análisis de datos, si observamos, tanto el análisis cualitativo como cuantitativo siguen el mismo proceso. El mismo proceso, porque el cualitativo comienza con la edición de los datos, luego los codifica, ¿no? Le pone los códigos en el famoso programa Atlas, ahorita tenemos un poquito de eso, luego los estructura, ¿no? Luego lo que hace es, a partir de su razonamiento, y teoriza o interpreta. El cuantitativo en el análisis de los datos, en su lógica, hace lo mismo, hace un control de los datos, ve la naturaleza de los datos, si son ordinales, si son cuantitativos, cualitativos dentro de la unidad de los análisis, elige ciertos estadísticos, también los procesa y luego los interpreta. En el fondo, desde el análisis de datos, la lógica del análisis de datos es más grande que el enfoque. O sea, sigue un mismo, está entre el enfoque. Porque sigue un mismo razonamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que se dedica a investigar? No tiene que seguir mecánicamente y decir, he escuchado que lo cuantitativo es mejor, que lo cualitativo es mejor, sino seguir su razonamiento. Porque a veces seguimos incluso razonamientos basados en la repetición. Lo que el psicólogo sabe en la actualidad, lo sabe por repetición, pero no por evidencia, no por ciencia. Y eso es un gran problema, porque en realidad lo que está haciendo es que ustedes repitan. De aquí se van a ir algunos, se van a ir repitiendo. Si alguien se va analizando, creo que cumplió el propósito. Siguiente. Miren, el Atlas TIC, que esto es de Lima Albacea, yo llevé un curso de Atlas TIC con él acá en la Universidad de San Marcos. Y esto de Leimus, que es el programa estadístico que actualmente se usa muchísimo para el tema de validaciones de instrumentos de medida, si observamos, tienen la misma estructura. Ambos son gráficos jerárquicos. En el lado de aquí, donde dice Eimus, está plasmado desde los indicadores que dice ahí ED, ¿no? Son los ítems. Que esos ítems explican un factor primario, que van a ser los factores ahí que aparecen, F1, F2, y esos factores primarios son explicados por un factor secundario, un factor de segundo orden, un factor grande. En el otro lado, en el Atlas TIC tenemos a las expresiones, por ejemplo, los códigos que se han hecho de una entrevista. Los códigos han formado categorías y la categoría ha formado una familia, que es un concepto grande que integra a todos ellos. Es muy parecido, porque les decía, la lógica en el razonamiento, en el análisis que se hace para los datos, es el mismo. Lo que cambia son lo que se examina. Aquí se examinan números, allá se examinan conceptos. Pero igual ambas estructuras permiten reducir la información, porque si no la reducimos no podemos luego conceptualizar. Imagínense una entrevista de 1 hora de repente, tener todo eso y poder sistematizarlo es bien complejo. Entonces necesitamos reducirlos en conceptos más entendibles para ordenarlos y poder dar una explicación. Siguiente, por favor. Por esa razón, ambos, el análisis de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? En lo cuantitativo nos plasman más un aspecto
de comprensión de los hechos, ¿no? Que es la palabra o es el objetivo de la cualitativa, comprender, mientras que en lo cuantitativo nos marca más la experimentación y está muy basada en el análisis estadístico. Y esa es la razón por la cual, como digo, el análisis en realidad cada uno también tiene sus diferencias, pero ambos están complementando en la manera en que estamos procesando esos datos. ¿Por qué hablo del procesamiento de datos? Porque en el área que trabajamos tanto con el profesor Tomás como el profesor Miguel, yo me dedico justamente a hacer análisis de datos a nivel más estadístico. No descarto lo cualitativo, estoy viendo algunos intentos de crear un estudio cualitativo porque ahí tiene un aporte, pero simplemente sí veo que la gente se rechaza a ver un enfoque porque lo pone en competencia, como decía, y ese es un gran problema. Siguiente, por favor. Ya para terminar, porque es algo breve lo que traigo el día de hoy, voy a terminar con una cita de Ambrose Bierce. No sé si ustedes han leído. Ambrose Bierce es un escritor americano muy interesante porque tiene su famoso libro El Diccionario del Diablo, donde da definiciones muy interesantes y muy curiosas. Les sugeriría que la revisen, está completa en internet. Tiene definiciones para el amor, para todo, incluso, pero desde su óptica, un poco burlándose de algunas cosas. Él da una expresión cuando define indecisión que me gusta, que es: solo hay una manera de no hacer nada y varias de hacer algo. Que en realidad justamente criticamos mucho al enfoque, y como decía un poco Juan al inicio, pero estamos haciendo algo por eso. Estoy investigando por lo menos. No me gusta lo cuantitativo, he leído un libro de cuantitativa por lo menos. No me gusta lo cualitativo, lo he examinado. A priori hacemos la crítica. A nivel personal, para poder decir criticarlo y aún así revisarlo, más que criticarlo, he tenido que revisar unos textos cualitativos, no siendo ni considerando un investigador cualitativo, ni cuantitativo tampoco, ¿eh? Entonces, ¿qué me considero? Simplemente un investigador que toma como herramientas al método. La discusión que hemos venido a plantear, y ahorita la vamos a seguir planteando con sus preguntas de repente, es que la persona no compita en el método, sino coexista en el método. Mientras no lleguemos a ese acuerdo, seguiremos peleándonos de repente o encontrando un debate en estos aspectos tan simples o sencillos y no viendo más allá de esto. Entonces, eso es lo que querías compartir. Gracias. Bien, agradecemos pues a ambos expositores. Tenemos unos 10